A veces, una decisión impulsada por la gratitud puede abrir puertas a un pasado que creíamos cerrado para siempre. ¿Qué harías si descubrieras que la persona a la que has ayudado guarda la llave de tu propia historia? Esta no es solo la historia de un acto de bondad. Es la crónica de un secreto enterrado durante 30 años, de una herida que nunca sanó y de un destino que se negó a ser olvidado. Prepárate para un viaje emocional que te demostrará que las respuestas que buscamos, a menudo, se encuentran donde menos lo esperamos. Marcos Serrano era la definición del éxito. A sus 40 y pocos años, dirigía con mano firme Serrano Construcciones, una de las empresas más potentes de Madrid. Vivía en un ático de lujo en el barrio de Salamanca con su esposa, Sofía, y su hijo de 10 años, Hugo. Pero bajo la superficie de trajes caros y reuniones de alto nivel, Marcos cargaba con un peso invisible. Su padre, un legionario llamado Julián, había desaparecido en una misión en el extranjero cuando él era solo un niño. Su madre se volvió a casar con un hombre bueno, su padrastro, quien fundó la empresa y le dio todo. Pero el fantasma de su verdadero padre, el héroe del que solo guardaba una vieja foto, nunca lo abandonó del todo. Al otro lado de la ciudad, un anciano llamado Julián sobrevivía al día a día. Dormía en el desván de un edificio abandonado, pero se negaba a perder la dignidad. Cada mañana, buscaba pequeños trabajos para ganarse el pan, con la mirada endurecida de quien ha visto demasiado. Sus mundos estaban a punto de colisionar de la forma más violenta e inesperada. El chirrido de los neumáticos fue un grito metálico que desgarró el aire de la mañana madrileña. Hugo, montado en su patinete eléctrico, cruzaba el paso de cebra con la confianza que da un semáforo en verde. No vio el coche de alta gama que se saltó el rojo, un depredador de acero lanzado a toda velocidad. El tiempo se detuvo. Justo cuando el impacto era inminente, una mano fuerte y huesuda agarró al niño por la mochila y lo lanzó hacia la acera. El coche pasó rugiendo, a centímetros de donde Hugo había estado. Julián, el anciano, cayó al suelo junto al niño, protegiéndolo con su cuerpo. El corazón de Hugo martilleaba contra sus costillas, el aliento atrapado en su garganta. El olor a goma quemada y el eco del claxon llenaban el aire. El anciano se levantó lentamente, con el rostro pálido pero la mirada firme, una roca de calma en medio del caos. Pocos minutos después, otro coche de lujo, un BMW, un negro, frenó en seco. Marcos Serrano salió del vehículo, con el rostro descompuesto por el pánico. Al ver a su hijo en la acera, pálido pero ileso, corrió hacia él. «¡Hugo! ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?», gritó, abrazando a su hijo con una fuerza desesperada. Hugo, todavía temblando, solo pudo señalar al anciano que se sacudía el polvo de su raída chaqueta. Él me ha salvado, papá. El coche, casi me... balbuceó el niño. Marcos levantó la vista y examinó a Julián. Vio la ropa gastada, la barba de varios días, el aspecto de un hombre que vivía en la calle. Su primera reacción fue de desconfianza, una barrera invisible que la sociedad levanta ante los desfavorecidos. Pero la mirada honesta y sin pretensiones del anciano y la insistencia de su hijo derribaron ese muro. La gratitud, pura y abrumadora, lo inundó todo. Marcos sacó su cartera, un gesto automático y casi insultante. «No sé cómo agradecérselo. Tome, por favor», empezó a decir. Julián levantó una mano, deteniéndolo. «No he hecho nada por dinero. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo», dijo con una voz grave, que no encajaba con su frágil apariencia. Hugo tiró de la manga de su padre. «Papá, tienes que hacer algo. Me has salvado la vida». Marcos guardó la cartera, avergonzado. Miró a Julián. Realmente lo miró por primera vez, y vio una dignidad inquebrantable. Una idea, impulsiva y extraña, se formó en su mente. «Necesito un encargado de limpieza en mi oficina. Es un trabajo humilde, pero es estable.
Un sueldo, un lugar donde estar. ¿Aceptaría? Preguntó, esperando un rechazo. Julián lo miró fijamente durante un largo segundo, y luego asintió lentamente. Un trabajo es un trabajo. Acepto. El primer día de Julián en Serrano Construcciones fue un choque de mundos. El reluciente vestíbulo de mármol y cristal contrastaba brutalmente con las calles que habían sido su hogar. Arturo Mendoza, el jefe de seguridad, un hombre corpulento y exmilitar, lo recibió con una seriedad profesional. Le explicó sus tareas con respeto, pero sus ojos no dejaban de analizarlo. Javier, el otro guardia, más joven y arrogante, no ocultaba su desdén. Miraba a Julián como si fuera suciedad que debía limpiar. «Asegúrate de no tocar nada que no debas, abuelo», le espetó con sorna. Julián no respondió. Había enfrentado cosas peores que la insolencia de un joven engreído. Simplemente asintió y se dirigió al pequeño cuarto de suministros que sería su base de operaciones. Para él, ese cuartucho con una litera improvisada era un palacio. Valeria Fuentes, la secretaria de Marcos, era una joven ambiciosa y pulcra hasta la obsesión. Cuando vio a Julián, arrugó la nariz con un gesto de asco mal disimulado. Le entregó el uniforme y los productos de limpieza como si estuviera manejando residuos tóxicos. «El señor Serrano tiene un corazón demasiado grande», murmuró, más para sí misma que para él. Julián la ignoró. Se concentró en su trabajo, limpiando los suelos con una meticulosidad que sorprendió a todos. Cada baldosa brillante, cada cristal sin una huella. Era una pequeña victoria, una forma de demostrar su valía y agradecer la oportunidad. En la soledad de su pequeño cuarto al final del día, el silencio ya no era el de un desván abandonado, sino el de un lugar seguro. Por primera vez en años, Julián sintió que pertenecía a algún sitio. Al día siguiente, a media mañana, Sofía apareció en la oficina con Hugo. La esposa de Marcos era una mujer elegante, pero de sonrisa cálida. Se dirigió directamente al cuarto de Julián, ignorando las miradas curiosas del personal. Llevaba un recipiente en las manos. «Julián, quería darle las gracias en persona. No puedo ni imaginar qué habría pasado si usted no hubiera estado allí», dijo, con la voz cargada de emoción. Hugo se escondió tímidamente detrás de su madre. Sofía destapó el recipiente, revelando una tarta de manzana casera cuyo aroma llenó la pequeña habitación. Es lo menos que podía hacer. Julián, desacostumbrado a tales gestos de amabilidad, se sintió abrumado. «No era necesario, señora, de verdad», murmuró. Sofía sonrió. «Por favor, llámeme Sofía. Y sí que era necesario. Es usted nuestro héroe». La visita de Sofía y Hugo se convirtió en un ritual casi diario. El niño, que al principio era tímido, pronto encontró en Julián a un confidente inesperado. Un día, Hugo trajo un pequeño tablero de ajedrez. «Mi padre dice que es bueno para la mente, pero nunca tiene tiempo de enseñarme», dijo. Los ojos de Julián se iluminaron. El ajedrez había sido una vieja pasión. Sobre una caja de cartón vuelta del revés, en el humilde cuarto de limpieza, el anciano y el niño comenzaron a librar batallas épicas. Julián le enseñó aperturas, defensas, el arte del sacrificio y la importancia de pensar varios movimientos por adelantado. El ajedrez, Hugo, es como la vida. Cada pieza tiene su valor, y a veces, para ganar, tienes que estar dispuesto a perder algo, le explicaba. A través del juego, se forjó un vínculo profundo, una conexión que trascendía la edad y las circunstancias. Una tarde, la atmósfera de la oficina se enrareció. Un hombre alto y delgado, con un traje impecable y una cicatriz sobre la ceja, entró en el despacho de Marcos. Se llamaba Ricardo Vargas, un competidor conocido por sus métodos agresivos y su pasado turbio. Julián, que limpiaba los cristales del pasillo, pudo oír fragmentos de la conversación a través de la puerta. Las voces eran tensas, casi hostiles.
Vargas quería comprar la empresa, o al menos forzar una fusión. Hablaba de un gran proyecto urbanístico, un concurso que ambos querían ganar. Piénsalo bien, Marcos. Mi oferta es generosa. Sería una pena que algo inesperado le pasara a tu próspero negocio, dijo Vargas con una sonrisa gélida. Cuando salió, su mirada se cruzó con la de Julián. Fue solo un instante, pero el anciano sintió un escalofrío. Había visto esa clase de frialdad antes, en lugares que prefería olvidar. No todos en la oficina eran como Valeria o Javier. Carmen Ruiz, la jefa de contabilidad, era una mujer de unos 50 años, maternal y de risa fácil. Desde el primer día trató a Julián con una amabilidad genuina. Cada mañana, le ofrecía un café de la máquina y charlaba con él unos minutos. Este sitio necesita un alma buena como la tuya, Julián. Demasiado tiburón con corbata, le decía. Le hablaba de sus nietos, de sus problemas para llegar a fin de mes a pesar de su cargo. Julián, a su vez, empezó a abrirse un poco, compartiendo anécdotas vagas de sus viajes, nunca de su pasado real. Carmen se convirtió en su aliada, una presencia cálida que le recordaba que la bondad aún existía en el mundo, incluso en el frío corazón de un edificio de oficinas. La amenaza de Vargas no tardó en materializarse. Una mañana, Marcos llegó a su despacho y descubrió que una carpeta crucial había desaparecido. Contenía los borradores y estudios preliminares para el gran concurso urbanístico. El pánico se apoderó de él. Reunió a todo el personal clave en su despacho. Su rostro era una máscara de furia contenida. Alguien ha robado documentos confidenciales. Alguien en esta sala es un traidor, dijo, mirando a cada uno a los ojos. Todos se declararon inocentes, intercambiando miradas de sospecha. La confianza en la oficina se hizo añicos. Marcos sabía que Vargas estaba detrás de esto, pero la herida más profunda era saber que el topo estaba dentro, entre la gente en la que confiaba cada día. La paranoia comenzó a extenderse como un veneno. Desesperado, Marcos llamó a Arturo, el jefe de seguridad, a su despacho. No puedo confiar en nadie, Arturo. Necesitamos saber quién es. Quiero que instales cámaras ocultas, en todas partes, en mi despacho, en los pasillos, en la sala de reuniones. Quiero ojos hasta en el último rincón, ordenó. Arturo, con su calma de veterano, asintió. Se hará con discreción, señor Serrano. Nadie se dará cuenta. Esa misma noche, después de que todos se fueran, un equipo de técnicos trabajó en silencio, sembrando pequeños ojos electrónicos por todo el edificio. Marcos sentía que estaba convirtiendo su empresa en una prisión, pero no veía otra opción. Tenía que encontrar al traidor antes de que destruyera todo lo que su padrastro había construido y lo que él luchaba por proteger. Julián, con la sabiduría que dan las calles, observaba. Sus años de invisibilidad le habían enseñado a ver lo que otros ignoraban. Notaba la tensión en el aire, las miradas furtivas, los susurros que se cortaban cuando él pasaba. Su atención se centró en Valeria, la secretaria. Notó que recibía llamadas que la ponían nerviosa, que salía a la calle para hablar por el móvil con sigilo. Una tarde, mientras barría la entrada, vio como un coche de lujo, el mismo que había visto conducir a Vargas, se detenía en la esquina. Valeria salió de la oficina, miró a ambos lados y se subió rápidamente al vehículo. El coche se alejó a toda velocidad. No era una prueba, pero para Julián, la intuición era una brújula que rara vez fallaba. La pieza que faltaba en el rompecabezas empezaba a encajar. Esa noche, Julián esperó a que Marcos saliera de su despacho, con el rostro cansado y la mirada perdida. Se acercó con timidez. «Señor Marcos, disculpe que me entrometa, pero hay algo que creo que debe saber», comenzó. Marcos lo miró, impaciente. «Ahora no, Julián, estoy ocupado». Pero el anciano insistió. «Es sobre la secretaria, la señorita Valeria. La he visto hoy subirse al coche del hombre que le visitó el otro día, el de la cicatriz». La impaciencia de Marcos se transformó en una atención total. La descripción encajaba con Vargas.
La sospecha que tenía se solidificó. No era una prueba contundente, pero era un hilo del que tirar, una pista en la oscuridad. Gracias, Julián. Gracias por tu lealtad. No le digas a nadie sobre esto, dijo Marcos. Y por primera vez, le puso una mano en el hombro. Con la información de Julián, Marcos ideó un plan. Creó una nueva carpeta, idéntica a la robada, pero con documentos falsos. Contenían cifras de presupuesto infladas, estrategias erróneas, datos diseñados para llevar a Vargas por el camino equivocado si intentaba usarlos. Era una trampa, un cebo envenenado. Esa tarde, llamó a Carmen, la contable, a su despacho, asegurándose de que Valeria pudiera oírlo desde su escritorio. Carmen, aquí están los nuevos informes para el concurso. Son aún más importantes que los anteriores. Guárdalos en mi mesa cuando termines. Mañana a primera hora los necesito, dijo en voz alta. Dejó la carpeta bien visible sobre su escritorio y se fue de la oficina, dejando el cebo en su sitio y las cámaras grabando en silencio. La noche cayó sobre el edificio. La oficina quedó en silencio, vacía, salvo por la solitaria figura de Valeria. Fingiendo que se había quedado para terminar un trabajo, esperó a que incluso el personal de seguridad se relajara. Cuando creyó que nadie miraba, se deslizó sigilosamente en el despacho de Marcos. El ojo de la cámara, oculto en un detector de humos, capturó cada uno de sus movimientos. Se acercó al escritorio, cogió la carpeta con las manos temblorosas, la metió en su bolso de diseño y salió del despacho como una sombra. Unos minutos después, abandonó el edificio, con la traición oculta en su bolso y su rostro grabado en la memoria digital del sistema de seguridad. La trampa había funcionado a la perfección. A la mañana siguiente, Marcos llegó antes que nadie. Fue directo a la sala de seguridad donde Arturo ya lo esperaba. Vieron la grabación juntos. La imagen de Valeria, su empleada de confianza, robando de su escritorio, fue como una puñalada. La rabia y la decepción luchaban en su interior. Esperó a que ella llegara, sonriente y despreocupada. «Valeria, a mi despacho, por favor», dijo con una calma aterradora. Dentro, sin decir una palabra, giró el monitor de su ordenador y le dio al play. El rostro de Valeria se descompuso. Pasó del pánico a las lágrimas, a las excusas. «Él me obligó. Me amenazó», sollozó. Marcos la cortó en seco. «Recoge tus cosas, estás despedida. No quiero volver a verte. Y dale recuerdos a Vargas de mi parte», sentenció. La traidora había caído. Aunque había ganado una batalla, Marcos sabía que la guerra contra Vargas no había terminado. Ahora que el rival tenía información falsa, era el momento de presionar. Al día siguiente, acudió a la Jefatura Superior de Policía de Madrid y pidió hablar con el inspector Morales, un veterano de la Unidad de Delitos Económicos. Le contó toda la historia: la presión de Vargas, el robo, la trampa con las cámaras. Morales lo escuchó con atención. «Conozco a Ricardo Vargas, un tiburón que legalizó su dinero sucio en los 90. Siempre se mueve en el límite de la ley. Es difícil atraparlo», explicó el inspector. «Pero esta vez puede que haya cometido un error. Necesitamos que cometa otro, uno que no pueda negar». Juntos, comenzaron a trazar un plan más arriesgado. El plan era provocar a Vargas, hacerlo salir de su zona de confort y forzarlo a actuar de forma ilegal. Marcos llamó a su rival. «Ricardo, he oído que tienes problemas con tus nuevos datos del proyecto. Quizás deberías haber hecho una oferta mejor», dijo con un tono burlón. Al otro lado de la línea, el silencio fue gélido. Marcos continuó. «Voy a ganar ese concurso y voy a destruir tu reputación en el proceso». Colgó antes de que Vargas pudiera responder. Sabía que había pinchado en el orgullo del magnate. El inspector Morales le había advertido. Ahora será impredecible, esté alerta, y sobre todo, mantenga a su familia cerca y segura. El juego se había vuelto mucho más peligroso. La reacción de Vargas fue más rápida y brutal de lo que Marcos había anticipado. Esa misma tarde, mientras revisaba unos planos,
recibió una llamada de un número desconocido. La voz era distorsionada, pero el mensaje era claro. Tenemos a tu hijo. Si quieres volver a verlo, olvídate del concurso y prepárate para vendernos tu empresa por el precio que te digamos. Una palabra a la policía y no volverás a ver a Hugo. El mundo de Marcos se derrumbó. El teléfono se le cayó de las manos. El miedo, un frío paralizante, le atenazó el corazón. Su provocación había puesto a su hijo en el punto de mira. El rostro de Hugo, sonriente esa misma mañana, apareció en su mente. La culpa y el terror lo consumieron por completo. Todo había sucedido en el parque. Hugo, después de mucha insistencia, había convencido a Marcos para que dejara a Julián llevarlo a los columpios. «Solo un par de horas, papá, por favor», había suplicado. A regañadientes, Marcos había aceptado. En el parque, mientras Julián observaba a Hugo jugar, notó una furgoneta negra aparcada cerca, con los cristales tintados. Su viejo instinto, dormido durante años, se despertó. Sintió una punzada de alarma. De repente, 2 hombres corpulentos bajaron de la furgoneta y se dirigieron directamente hacia Hugo. No había tiempo para pensar. Julián corrió, interponiéndose entre los hombres y el niño. Luchó con la furia de un león, derribando a uno de ellos con una llave que no sabía que recordaba. Pero el segundo lo golpeó por detrás con un objeto contundente. La luz del sol se fragmentó, y luego, todo se volvió negro. La llamada a la policía fue la más difícil de su vida. Con voz temblorosa, Marcos le contó al inspector Morales lo que había pasado. «Cálmese, señor Serrano. Es lo que él quiere, que entre en pánico. Seguramente Hugo está bien, es su moneda de cambio. Siga su juego, negocie, gane tiempo. Cada segundo que hable con ellos nos ayudará a rastrear la llamada. No está solo en esto», le aseguró el inspector. Marcos respiró hondo, intentando encontrar un ápice de calma en el torbellino de su mente. Tenía que ser fuerte, por Hugo. Tenía que confiar en la policía y en el plan. Esperó junto al teléfono, cada minuto una eternidad, a que los secuestradores volvieran a llamar para darle instrucciones. Julián se despertó con un dolor punzante en la cabeza. Estaba en una habitación oscura y húmeda. Olía a moho y abandono. Sus manos estaban atadas a la espalda. A su lado, acurrucado y llorando en silencio, estaba Hugo. «Tranquilo, campeón. Saldremos de aquí», susurró Julián, aunque su propio corazón latía con fuerza. Usando técnicas que creía olvidadas, empezó a hablarle a Hugo en voz baja, distrayéndolo, manteniéndolo calmado. Mientras tanto, sus ojos se adaptaban a la oscuridad, estudiando la habitación, buscando una posible vía de escape, cualquier debilidad en su improvisada celda. La adrenalina y el instinto de protección anularon su dolor. Ya no era un simple limpiador. Era un soldado de nuevo, y su única misión era proteger al niño. La siguiente llamada llegó. Marcos, siguiendo las instrucciones de Morales, alargó la conversación. Discutió los términos, pidió pruebas de que Hugo estaba bien. «Quiero hablar con mi hijo», exigió. Le pasaron el teléfono a Hugo. «Papá, tengo miedo», gritó el niño. «Tranquilo, Hugo, todo saldrá bien. Julián está contigo, ¿verdad? Hazle caso, él te cuidará. Te sacaré de ahí, te lo prometo», dijo Marcos, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Esa breve conversación fue suficiente. El equipo del inspector Morales trianguló la señal. Tenían una ubicación. Un polígono industrial abandonado en las afueras de la ciudad. Las unidades de intervención especial se pusieron en marcha de inmediato. El rescate había comenzado. El estruendo de la puerta al ser derribada fue ensordecedor. Los secuestradores, sorprendidos, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Agentes de la Policía Nacional inundaron la habitación, gritando órdenes. En cuestión de segundos, los 2 hombres estaban en el suelo, inmovilizados. Un agente cortó las ataduras de Julián y Hugo. El niño corrió a los brazos de un policía, sollozando de alivio. Julián se puso en pie, tambaleándose, con la cabeza todavía doliéndole.
Miró a su alrededor, a las armas, a los uniformes, y una oleada de recuerdos le golpeó con la fuerza de una explosión. Se sentía extrañamente en casa en medio del caos. Había cumplido su misión. Hugo estaba a salvo. Al mismo tiempo, en la lujosa oficina de Ricardo Vargas, la puerta se abrió sin llamar. El inspector Morales entró, flanqueado por 2 agentes. Vargas estaba al teléfono, seguramente esperando la confirmación de la venta de la empresa de Marcos. Al ver a la policía, su rostro se tornó de un blanco ceniciento. Ricardo Vargas queda detenido por el secuestro de un menor y extorsión, dijo Morales con voz grave, mientras uno de los agentes le leía sus derechos y le ponía las esposas. La arrogancia de Vargas se desvaneció, reemplazada por la cruda realidad de la derrota. Su imperio, construido sobre el miedo y la ilegalidad, se derrumbaba a su alrededor. El juego, para él, había terminado. Esa noche, con Hugo durmiendo a salvo en su cama, Marcos no podía descansar. Necesitaba entender exactamente qué había pasado. Fue a la oficina y le pidió a Arturo las grabaciones de las cámaras del parque que la policía había recuperado. En la pantalla, vio la terrible escena. Vio a Julián, el anciano limpiador, moverse con una velocidad y precisión que desafiaban su edad. Vio cómo se enfrentaba a los secuestradores. Durante la pelea, la manga de su chaqueta se rasgó, dejando al descubierto su antebrazo por un instante. Marcos pausó la imagen. Hizo zoom. Y entonces lo vio. Un tatuaje. Un emblema desgastado por el tiempo, pero inconfundible. El emblema de la Legión Española. El corazón de Marcos se detuvo. Como un sonámbulo, Marcos condujo hasta su casa. Subió al desván, donde su madre guardaba las viejas cajas de recuerdos. Rebuscó con manos temblorosas, hasta que encontró un pequeño cofre de madera. Dentro, entre cartas amarillentas y medallas, estaba la foto. Su padre, joven, sonriente, con el uniforme de la Legión. En su antebrazo, claramente visible, estaba el mismo tatuaje, el mismo emblema, la misma marca. Marcos miró la foto, luego recordó la imagen en la pantalla. Julián, el limpiador. Julián, su padre. No estaba desaparecido, no estaba muerto. Había estado allí todo el tiempo, limpiando sus suelos, jugando al ajedrez con su nieto. Un sollozo seco se escapó de su garganta. 30 años de ausencia, de luto, de preguntas sin respuesta, se derrumbaron sobre él en un instante. A la mañana siguiente, a las 6, Marcos estaba en la oficina. No fue a su despacho. Fue directamente al pequeño cuarto de limpieza y llamó a la puerta. Julián abrió, sorprendido de verlo tan temprano. Marcos entró sin decir una palabra y se sentó en la litera. Sostenía la vieja fotografía en la mano. Se la tendió al anciano. Julián cogió la foto. Sus manos comenzaron a temblar. Vio el rostro joven, la sonrisa llena de vida. Vio a la mujer a su lado, el amor de su vida. Vio al niño pequeño en sus brazos. Levantó la vista, sus ojos inundados en lágrimas, y se encontró con la mirada de Marcos. «¿Por qué?», susurró Marcos con la voz rota. «¿Por qué no volviste?». Julián comenzó a hablar, y las palabras salieron como un torrente, liberando décadas de dolor. Contó su historia, la misión que salió mal, cómo fue dado por muerto. Habló de años de cautiverio, de la fuga, del infierno que vivió para volver a España sin papeles, sin identidad. Relató cómo buscó a su familia, solo para descubrir que se habían mudado, que habían desaparecido de su antigua vida. Contó cómo perdió la esperanza, cómo cayó en la indigencia, avergonzado de sí mismo, creyendo que era mejor para ellos pensar que el héroe estaba muerto a que vieran al hombre roto en el que se había convertido. Cada día pensaba en vosotros, dijo, con el rostro bañado en lágrimas. Pero ya era demasiado tarde. Yo ya no era el hombre de esa foto. 2. Marcos escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra, cada gramo de sufrimiento. La imagen del padre héroe que había idealizado
se fusionó con la del anciano frágil y digno que tenía delante. No había reproche en su corazón, solo una profunda y abrumadora compasión. Cuando Julián terminó, el silencio llenó la pequeña habitación. Marcos se levantó y se acercó a él. Puso una mano sobre el hombro de su padre, un gesto que ahora tenía un significado completamente nuevo. «Nunca es demasiado tarde», dijo en voz baja. «Hugo tiene que conocer a su abuelo, Sofía tiene que conocer a su suegro, y yo tengo que conocer a mi padre». La palabra sonó extraña y a la vez perfectamente correcta en sus labios. Aquella noche no cenaron en el lujoso comedor de Marcos. Cenaron en la cocina, los 4 juntos. Marcos, Sofía, Hugo y Julián. El niño no paraba de hacerle preguntas a su abuelo sobre sus aventuras, con los ojos brillantes de admiración. Sofía miraba a su suegro con una ternura infinita. Y Marcos, por primera vez en su vida, sintió que el vacío en su corazón se había llenado. Al día siguiente, Julián no volvió al cuarto de limpieza. Se mudó a la habitación de invitados de la casa de su hijo. Su trabajo ya no era limpiar suelos, sino recuperar 30 años de abrazos perdidos, de historias no contadas, de partidas de ajedrez con su nieto. La vida le había quitado todo, pero el destino, en su misteriosa sabiduría, se lo había devuelto. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si esta historia te ha emocionado, por favor, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber, ¿crees en las segundas oportunidades del destino?